En una democracia, las decisiones quedan en manos del pueblo, de modo que la estadística no puede reducirse al método de contabilidad del Estado. Hans Rosling. A través de Internet, de la prensa y de la televisión nos llegan noticias, datos y acontecimientos históricos de todo el planeta. Sin embargo, rara vez tenemos una visión global de lo que pasa en un país, de su historia o de sus perspectivas de futuro. En un mundo interconectado como el de hoy, descubrir lo que sucede en los dormitorios chinos o cómo gestionan su monedero los brasileños nos puede ayudar a saber hacia dónde vamos todos. Eduardo Punset nos revela hoy, de la mano de Hans Rosling, la cara fascinante de los números y las estadísticas y su inmenso poder para explicar el pasado y el futuro del mundo. En el programa de esta noche vamos a utilizar las cifras y los números igual que todo el mundo para ver lo que está pasando en muchísimos países, Estados Unidos, China, países de África. Pero lo vamos a hacer de una manera muy distinta. Nosotros vamos a buscar aquellas fórmulas, yo no digo matemáticas, pero casi, que permiten sustentar el comportamiento de un país con relación a otro, por qué un país avanza y otro se queda atrás, y poder predecir exactamente lo que va a pasar con Estados Unidos, que está a la cabeza, va a seguir estando a la cabeza, qué va a pasar con China, qué va a pasar con España. De eso se trata el programa de esta noche. ¿Cuál de estos países tiene un índice mayor de natalidad? ¿Brasil o Estados Unidos? ¿España o Rumanía? ¿Irán o Luxemburgo? Cuando miramos al mundo, lo hacemos desde la ignorancia y con ideas preconcebidas. Contra eso lucha desde hace una vida Hans Rosling, profesor de salud internacional en el Instituto Karolinska, en Suecia. Rosling es capaz de explicarnos, con un solo gráfico, los últimos 200 años de historia del planeta. Rosling ha desarrollado un software de tratamiento de datos que se nutre con las estadísticas procedentes de la ONU, de UNICEF y de otros organismos solventes, y los transforma en estas burbujas de colores. Se mueven, crecen y permiten entender de un solo vistazo qué ha pasado en la historia. El software es libre, todo el mundo lo puede usar e incluso aplicarlo a cualquier serie de datos. Y es, en definitiva, lo que hace especial los gráficos de Rosling. Además de sus observaciones y estudios sobre macrotendencias sociales y económicas, el cómo los presenta. Un solo gráfico suyo basta para entender con un golpe de vista cómo avanza la India, las desigualdades sociales en Brasil o por qué el viejo continente parece estancado. Fascinante, ¿no creen? Hans, es un privilegio tenerte con nosotros porque creo que ahora nuestros telespectadores tendrán respuestas claras a preguntas más bien vagas. Eso espero. Me encuentro gente cada día en la calle que me dice: Dios mío, las cosas cada día se ponen peor. Y en cambio, otros científicos, a los que aprecio mucho, como Pinker y otros muchos, sostienen que no, que estamos mejor, que las personas son más generosas y que hay menos violencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿estamos mejor? ¿Vamos a mejor o estamos empeorando? Yo trabajo en la salud pública. Por eso creo que las cosas van mejor cuando las personas pueden vivir su vida y morir de ancianos en lugar de morir de niños o de jóvenes. Y también tengo en cuenta si las personas pueden elegir cuántos hijos quieren tener sin necesidad de tener muchísima descendencia. Por eso he realizado este gráfico de aquí, en el que a continuación muestro... Empecemos, sí, en 1950, que es aproximadamente cuando yo nací. Cada país es una burbuja. Las burbujas de aquí abajo, la India y China,
Son grandes porque el tamaño refleja la población de cada país. Aquí está España. El color de las burbujas representa el continente. El marrón es Europa. Este color amarillento significa América. Aquí tenemos Estados Unidos y Canadá. El azul oscuro es África. Aquí está el sur del Sáhara. En verde, Oriente Medio. En rojo, Asia Oriental y el sureste asiático. El sur de Asia está en azul claro. Como puedes ver, en 1950 había dos tipos de países. Abajo, un grupo de países con familias numerosas, de 5, 6 o 7 hijos, puesto que este eje refleja el tamaño de las unidades familiares. Luego había otro grupo de países... Disculpa un momento. Sí. Hans, dices que en China, en Oriente, las familias tenían muchos hijos. Desde luego. Casi todos los que denominamos países en vías de desarrollo tenían 5, 6, 7 hijos por familia. En cambio, en lo que llamamos países industrializados, principalmente Europa, Japón y Norteamérica, se tenían 2 o 3 hijos. Solo. Y en este eje, que es mi favorito, está la esperanza de vida. Si vives 30, 50 o 70 años, una vida larga, una vida corta. Y puedes ver que en los países industrializados la gente vivía de 60 a 70 años, mientras que en los países en vías de desarrollo solamente vivían de 40 a 50 años. El mundo en el que nací tenía dos tipos de países. Y a no ser que vivieras en los pocos países entre medio como estos, países como Chile y Cuba, el mundo se dividía en países en vías de desarrollo con familias numerosas y una vida corta abajo, o países con familias pequeñas y una vida larga aquí arriba. Y si el mundo ha mejorado, los países deberían haber subido un poco. No os lo puedo mostrar, porque con este software hay una manera de hacerlo. Vamos allá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahora van pasando los años 51, 52. ¿Ves cómo mejora la salud en estos países? Lentamente van subiendo. Aumenta la esperanza de vida. Estamos ahora en 1960. Sigue habiendo familias grandes. La población mundial aumenta porque la gente vive más, pero sigue habiendo familias numerosas. Ahora aparece una nueva tecnología, la píldora anticonceptiva. Y la planificación familiar empieza primero en China. ¿Ves cómo China va moviéndose hacia una familia más pequeña? ¿Lo ves? Luego en países latinoamericanos como México y Brasil, que también pasa a tener familias más pequeñas. Aquí está la India. En cambio, los países verdes de aquí, en Oriente Medio, tienen familias numerosas, pero ahora viven más. Y ahora en los 80 también empiezan con la planificación familiar. Algo está cambiando en los dormitorios del mundo. Pero, ¿qué pasa con África? En África las familias siguen siendo muy grandes. Sí, en África sí. Mira, algunos países africanos están cayendo en el gráfico. Llegamos a los 90. Aquí puedes ver otra tendencia, un descenso. Se trata de la epidemia del SIDA, la terrible epidemia del SIDA. Sin embargo, la mayoría del mundo sube hasta este cuadrante de arriba, y en el nuevo milenio casi la mayoría de la población mundial tiene de 3 a 2 hijos por mujer y tiene una vida larga. Y lo detendré aquí, en el año actual. Hans, mirando tus gráficos y estos movimientos, tenemos que admitir que las cosas están mejor de lo que estaban en 1950. Esto parece evidente. Sí. ¿Qué es mejor, morir a los 40 o a los 70? Es mejor morir a los 70, claro. Sí. ¿Y decidir el número de hijos que quieres tener? ¿Puedo volver atrás ahora y marcar la India? Mira. Marco la India 1950 y España 1950. España en el año 50 era un país problemático. 2,5 niños por mujer y la gente vivía solamente 62 años. Así estaba España. Mira a la India de hoy, que está más o menos donde España estaba en 1950. La India actual tiene la misma salud media y la misma composición familiar que tenía España. Por supuesto, las diferencias dentro de la India son mucho más grandes que las que había en España en 1950. Hay cientos de millones de personas en la India que son muy pobres, mientras que una parte de la población india está incluso mejor que los que tenían el mejor nivel de vida en la España de 1950. Las desigualdades son enormes. Más grandes, sí. Por eso la media es la misma que en España. Y España ha hecho algo muy interesante.